Entonces ya no es una cuestión política, es una cuestión religiosa. Es una convicción de que el demócrata que mata niños y que quiere destruir a la familia se convierte en mi Que enemigo. es el demócrata o el comunista o el zurdo o el Todo, izquierdoso, el claro. rojo. Y mira, no sé si me lo permites así rápidamente, Dilo. pero eso es una estupidez que los mismos republicanos en Estados Unidos que han replicado en toda Latinoamérica, el hecho de que nos vamos a hacer comunistas con los demócratas, nos vamos a Sí, sí, volver sí, 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 socialistas. sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bíblicamente, el primer socialista fue Jesús. Porque hubo una época en donde vino un hombre, un joven millonario, y le dijo, oye, yo quiero ser parte de tus discípulos. Y Jesús le dijo, ok, está bien, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme. Y él dijo, no, mejor no. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería es que no acumulara riquezas, sino que todo lo que tienes fuera para todos. El segundo plano es el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Dijo, cuando estaba la comunidad cristiana, los primeros cristianos, él les dijo, vendan sus casas, vendan sus propiedades, vendan todo lo que tengan para que todo se junte y todos tengamos las cosas en común. Ese es el comunismo, que todo lo que hay se reparte Se entre reparte, todos, sí, que sí. no haya más que menos. Entonces, si, yo creo que no eres casado, no tienes bebés todavía, pero cualquier papá no le va a dar de comer a un hijo y al otro lo va a dejar sin comer. No, claro, ¿Me entiendes? claro, Entonces, claro. el darle de comer a todos los hijos, eso es comunismo. ¿Por qué? Porque todos tienen lo mismo en común. Entonces, la amenaza que tiene es que, por ejemplo, vas a quedar como Cuba o como Venezuela. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Los Estados Unidos quería quedarse con Cuba porque Cuba es la puerta de entrada a todo el Pacífico. Entonces, Cuba era propiedad de los españoles y los Estados Unidos querían apoderarse de Cuba, pero no podían. Entonces le dijeron a Cuba, nosotros te ayudamos a liberarte de los españoles. Y Cuba dijo, no, gracias, estamos bien. Y él dijo, ok, dame chance de poner un barco de mi armada ahí cerquita de la isla y ahí nada más para que los españoles sepan que hay pan. Y dijeron, sí. Y los mismos americanos explotaron ese barco y dijeron, fueron los españoles. ¿Entiendes? Ellos usaron Un ataque de falsa bandera, un ¿no? ataque de falsa bandera y entonces dijeron, ahora por eso vamos a invadir Cuba y expulsar a los españoles. Y eso fue lo que hicieron. Entonces pusieron a Batista, que era un cubano, pero nacido en Nueva York, y entonces ponen a Batista. Y lo que hacen los Estados Unidos, y quiero dejar bien claro esto, no es el gobierno americano, son los gobiernos republicanos, ¿entiendes? Ajá. Son los conservadores. Entonces el gobierno republicano fue el que dijo, ok, vamos a dejar que Cuba sea libre, ahora que gobierne Cuba, pero con uno Claro, de sus de títeres. sus títeres. Entonces, ¿qué sucede en Cuba? En ese tiempo crean el burdel más grande del mundo. Crearon la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo que no podían tener en los Estados Unidos porque los Estados Unidos es puro y santo, ¿me entiendes? Son puritanos. Entonces crearon el burdel más grande del mundo en Cuba. Entonces fue cuando Fidel Castro junto con el Che Guevara dijeron, es que estos gringos vinieron a quitarnos esto. No podemos permitir que destrocen a Claro, nuestro claro. país. Se pusieron de acuerdo, vienen y un grupo de 144 personas literalmente votaron a Batista porque era un maricón, literalmente. Huyó de Cuba y entonces los Estados Unidos aceptó la liberación de Cuba y le dijo a Fidel Castro, ok, está bien, te quedas en el poder, pero yo me quedo con Guantánamo porque yo te ayudé a liberarte de los españoles. Y por eso se quedaron con Guantánamo. O sea, eso es, y no es porque se iban a quedar con la isla, sino porque eso es una base militar, que era lo que ellos querían con Cuba. Entonces los Estados Unidos se quedan con Guantánamo. Y después de esto, ya el gobierno cubano, porque Cuba les había dicho, ok, vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas juntos, cuando no se da eso, entonces el gobierno americano dice, ok, como no cumpliste tu promesa, entonces voy a hacerte un bloqueo económico. Más Y de dice, 60 años ya. entonces no solamente no te voy a comprar, sino aquellos que te compren a ti van a ser mis enemigos. Entonces todo el mundo fue a comprarle. Y entonces pues, lo estaban ahorcando. Lo siguen ahorcando. No, Lo es, siguen- y es brutal. Sí. Es decir, entonces se hace cuenta que son los mismos americanos que le están apretando el pescuezo a Cuba y entonces te dicen, si no te pones las pilas vas a quedar como Cuba. Es una amenaza brutal. ¿Sí me entiendes? Entonces se hace cuenta que si los demócratas llegan al poder van a quedar como Cuba. Vamos a quedar como Cuba. Entonces no podemos permitir eso.
Lo que sucede en Venezuela pues es la misma historia que Cuba. Se No, quieren quedar con el petróleo. pero tú hablas de que esto está replicándose en otros países. Sí, claro. Digo, yo sé, llevas una vida en Estados Unidos y conoces perfectamente, pero llegas a México, por ejemplo. Ujú. México que también tiene su historia para con los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, llevamos desde el 2018 un gobierno más inclinado a la izquierda, ¿no? Con sus matices, pero sí ha sido un gobierno que ha marcado distancia y una diferencia para con otros gobiernos, ¿no? Pero ¿cómo ahora está operando Mira, todo esto? Y quiero decirlo de como yo lo veo. La presidenta Claudia Sheinbaum es lo mejor que le ha pasado a México y a Latinoamérica. Digo, los números que ella tiene, el trabajo que ella ha hecho, ha posicionado a México en el ojo del mundo por el tipo de aprobación que tiene, pero sobre todo porque es la única presidenta que se le ha puesto al tú por tú a los Estados Unidos, en este caso a Donald Trump, cuando le dice no vamos a aceptar el intervencionismo, sino que vamos a ser independientes, ¿me entiendes? Y los Estados, o sea, Donald Trump quisiera someter a México de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hizo la CIA en Chihuahua? Claro. ¿Qué es lo que están haciendo por cualquier lado? Ahora, estos cuates saben algo que nosotros no sabemos. ¿Quién era uno de los mexicanos que estuvo con Jeffrey Epstein? Aquí en Salinas. ¿Salinas Pliego? Dale, Salinas Pliego. Este Salinas Pliego es el que está Sí. siendo apoyado por el gobierno para que Salinas Pliego quisiera ser el nuevo Trump Ajá. en México. En México, exacto. Y está en las mismas situaciones en las que Donald Trump estaba cuando él quería ser presidente. Las deudas que tiene ahorita Salinas Pliego No no puede las va a pagar. poder eliminar más que siendo presidente. gobernante. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? Sí. La presidencia para poder arrodillarse a los republicanos en los Estados Unidos y entonces todos ellos ganan poder. Ganan poder. Es todo lo que están buscando. Ahora, hay una teoría que es mucho más fuerte y agresiva de esto, que es básicamente que el capitalismo actual como lo conocemos no funcionó. No funcionó, porque el capitalismo en realidad, la ideología del capitalismo es el libre mercado. Pero en este, sí, pero bueno, libre sí, para algunos. Sí, pero en este caso es, si puedes fregar a tu mamá y sacarle dinero, hazlo. ¿Sí me entiendes? Es decir, no hay restricciones. no hay restricciones. La cuestión es hacerte millonario. Por eso es que hay 3 o 4 multibillonarios en Estados Unidos y el 99% están casi en la pobreza. ¿Sí me Así entiendes? es. Entonces ese es el capitalismo. Entonces lo que estos cuates están diciendo es que un país no puede ser gobernado por el pueblo, porque el pueblo no sabe gobernar. Es decir, una compañía no puede ser gobernada por sus empleados, sino tiene que ser gobernada por el CEO, porque el CEO no le pregunta a sus empleados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? El CEO es el que toma las decisiones, y es la idea que tienen estos Por cuates. eso no quiero. Entonces lo que ellos quieren hacer es realmente conquistar toda Latinoamérica para que de alguna manera ellos puedan poner a sus Títeres. directores Ajá. de empresa, por así decirlo, los países se convertirían en sucursales de los Estados Unidos, para que estos países, a su vez, los presidentes puedan vender los estados a poderosos, a gente millonaria, y estos poderosos puedan decidir dentro de sus estados, ya no en una democracia como la conocemos, sino en una dictadura, que literalmente se podría convertir en una teocracia. ¿Me entiendes por qué? Porque todo esto está dirigido por Dios, acuérdate. Y los cristianos es lo que quieren. Los cristianos lo que quieren es que Dios gobierne, que no sean los políticos, sino que sea Dios directamente el que gobierne. Y ese es el plan, ese es el método. Ahora yo te digo, los cristianos, los líderes cristianos que están moviendo todo esto, ¿realmente son cristianos? No, Son tan cristianos como Donald Trump, falsos profetas. que Donald Trump no conoce ni siquiera un versículo bíblico. Ándale. ¿Sí me entiendes? No, la iglesia cristiana ha sido hacked, que ha sido no secuestrada, porque un secuestro no sabes en dónde está el secuestrador. Hijack es como que tú sabes dónde está el avión, pero sabes que lo está manejando alguien más. La iglesia cristiana evangélica ha sido hijack por muchos malvados. Ahora, ¿por qué? Porque los malvados son los que hacen el dinero, pero mueven masas de gente noble, gente buena, gente que cree de verdad en Dios, gente que no está haciendo esto por mala fe, sino que ellos consideran de verdad que es una pelea en contra del enemigo, en contra del diablo.
sea, estos poderosos están utilizando la palabra de Dios en su beneficio. Y saben que lo están haciendo. O sea, son plenamente conscientes de lo que están haciendo. Por supuesto. Es brutal esto que nos cuentas. Y ahora que señalas a un personaje como Salinas Pliego, Ujú. que claramente se ha lanzado Como ya candidato. como un aspirante a la presidencia, Ujú. ¿no? Por un sector muy acomodado y muy cercano a Estados Unidos. Pero no nada más hablamos de él, también hablamos de los medios de comunicación. Ujú. Televisa. Tú trabajas en Teleazteca. medios, has trabajado en Ujú. medios. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación para con las iglesias evangélicas en esta agenda de dominación? Imagínate, tú sabes lo que Pues es el Fox fuerte News que hace en la Estados publicidad. Unidos. Fox News, de hecho, ni siquiera está considerado un noticiero. Está considerado un programa de De artistas y cosas así, un sí. programa Eventos. magazine, que se le dice, es como un Ajá. programa de revista. Un programa de revista, sí. Haz de cuenta que Fox News es ventaneando, Ujú. no es un noticiero, es un programa de opinión, simplemente. Y Donald Trump dice, ustedes no vean otra cosa que Fox News, porque todo lo demás es fake, todo lo demás es falso. Ujú. Entonces Donald Trump le Y dice a los falsos son cristianos, ellos. todo lo que ustedes vean y escuchen de las malas noticias, de las noticias falsas, no lo crean, solamente vean Fox, o solamente crean lo que yo digo. Por eso es que Donald Trump, aun cuando la guerra sigue activa, y Donald Trump dice, es que la guerra ya está acabada, ya se acabó, No es los cierto. matamos, los aniquilamos, No es cierto. usan ese clip y lo replican en Fox News. Ujú. Y entonces la gente dice,